Mi alma tiene sed de Dios, un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios, un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Muy buenas noches, queridos hermanos. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial por la bendición de poder compartir su palabra, pero también a usted que siempre está deseoso de oír lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. La importancia de los evangelios, usted sabe que era para enseñar la trayectoria de Jesús en la tierra. Pero la importancia del libro de los Hechos que estamos estudiando era para conocer la expansión del Evangelio después de ascender al cielo el Señor. Como su nombre dice, Hechos son todas aquellas manifestaciones que se dieron cuando vino el derramamiento. Ahora, allí se ve cumplida la promesa del Señor de derramar su espíritu sobre todos los discípulos. Y a mí me llama la atención que nuestro Señor hizo milagros, algunos se convirtieron, pero luego que Él partió, la cantidad de personas que aceptaron el mensaje de salvación fueron innumerables, como hemos dicho en otras veces, porque el bendito Espíritu Santo que hace, que redarguye de pecado a aquel que realmente quiere vivir una vida en santidad, ¿verdad? Así es de que acompáñenme, vamos a orar y a darle gracias al Señor por estos espacios que el Señor nos permite, ¿verdad? Y que llegan a nuestra casa, a nuestro lugar donde estemos, ¿verdad? Porque eso es lo maravilloso de aprovechar pues las redes sociales, ¿verdad? Que pues vienen a bendecirnos. Padre, te doy gracias por la bendita oportunidad que nuevamente me concedes, Señor, de introducirnos en este libro maravilloso que da la pauta, Señor, para todo lo que vendría para la iglesia que empezaba, Señor. Porque vemos que en la conversión de varios que aquí se detalla, como la de Pablo y de otros que hoy vamos a ver, Señor, tú cumpliste tu promesa en derramar tu Espíritu Santo sobre todos aquellos que anhelaban agradarte, Señor. Gracias, Padre, permítenos que la palabra realmente nos haga recordar lo que tú nos has regalado. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a ver Hechos 10. Luego de estudiar la conversión de Saulo en el capítulo 9, este capítulo 10 da un giro sobre la conversión de Cornelio, de su familia y de sus amigos. También entramos a una fase nueva de la iglesia cristiana, la apertura a los gentiles en igualdad con el judaísmo, sin la necesidad de la circuncisión. Cornelio fue el primer gentil convertido y bautizado, miembro del ejército romano. En el versículo 1 dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Ahora, de los centuriones que se menciona en el Nuevo Testamento, eran personas que daban muestra de discernimiento espiritual. Recordemos Mateo 8 del 5 al 13, que el centurión de este pasaje pidió sanidad para su criado y creyó en las obras de Jesús y en su poder de sanar con decir la palabra
a la distancia. El versículo 2 se detallan sus cualidades de Cornelio, temeroso de Dios y no solo de él, sino toda su casa, familia y servidores. Mire qué lindo. Era caritativo, pues hacía muchas limosnas al pueblo, y esto era a todos los israelitas necesitados. Y oraba a Dios siempre. Aprendemos que cuando hay temor de Dios en el corazón, de ahí brotan las obras de caridad y de piedad. Versículo 3 dice, vio claramente en una visión. Mire, él no había recibido a Jesús. Él creía en la ley, amaba a Dios, al Padre, pero ahora sucede algo sobrenatural en la vida de este hombre. Y esto vamos a ver cómo al final redundó en que Dios no hace acepción de personas. Dice el verso 3, vio claramente en una visión como a la hora 9, que eran las 3 de la tarde del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía su nombre, mire, Cornelio. A pesar de ser un gentil, el Señor conocía su trayectoria y tiene una visita sobrenatural. En el versículo 4, él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Las oraciones y las limosnas han de ir de la mano para mostrar un corazón generoso. Dice el versículo 5, envía pues hombres, aquí ya le da una instrucción, envía pues hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Ni las oraciones ni las limosnas pueden subir como un memorial al Señor si no estamos dispuestos a creer en Jesucristo. Este hombre era piadoso, era bueno, generoso, pero tenía un corazón receptivo, por lo que vamos a ver. Qué bendición para Pedro poder predicar el Evangelio de Cristo a Cornelio y a su familia, algo que el ángel le permitió al no hacerlo él. El ángel lo pudo hacer, pero Dios tiene sus vasos que quiere usar. En el versículo 6 dice, está el lugar donde hallamos a Pedro. Pasa en la casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. El versículo 7 dice, la obediencia inmediata de Cornelio, ido el ángel que hablaba con él, llamó a 2 criados y a un devoto soldado de los que le asistían. La diferencia de Cornelio con Saulo era que uno perseguía y encarcelaba a los seguidores del Señor, mientras que el otro, Cornelio, se le describe con cualidades que le agradan al Señor. Sin embargo, ambos necesitaban nacer de nuevo. ¿Y qué es esto? Significa permitirle a Jesús que nos traslade de las tinieblas a su luz admirable. Que no vivamos para los deseos de la carne, que tomemos nuestra cruz y que podamos seguir adelante. En el versículo 9 se describe que los designados por Cornelio a acercarse a la ciudad de Jope, entre tanto que llegaban con Pedro, Pedro, sube a la azotea de donde estaba hospedado para orar a la hora 6. Dice en el versículo 10 que él tuvo hambre y mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. No es una visión, un éxtasis.
En el versículo 11 dice que vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. Versículo 12, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo, mezcladas todos juntos. Y las ceremonias, los ceremonialmente limpios y los inmundos que estaban en ese lienzo. Las 4 puntas de ese lienzo podrían representar los 4 puntos cardinales de la tierra. En el versículo 13 dice, y le vino una voz, levántate, mata y come. Recordemos que cuando él subió a la azotea, él tenía hambre y le estaban preparando comida, pero en un instante le cambiaron de menú. Pero en el versículo 14, pero Pedro no oró por esas viandas, sino que su respuesta fue, no, Señor, porque ninguna cosa inmunda he comido jamás. Pedro fue usado para la sanidad de un paralítico, impuso sus manos por los recién convertidos de Samaria, oró por la resurrección de Dorcas, pero debía de comprender la gracia que Cristo había traído y había dejado. En el versículo 15 volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames común, dando paso al término de las distinciones ceremoniales pues que se hacían, ¿verdad? Versículo 16 dice, y esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo dice que volvió a ser recogido en el cielo. En Génesis 41:32 explica que cuando el Señor repite algo es porque la cosa es firme de parte de Dios y que hay que apresurarse a hacerla. Y mientras, el 17, Pedro estaba perplejo, confundido, porque él había sido educado de otra manera. Dijo que ¿qué significaría la visión que había visto? He aquí, cuando él estaba en esto, viendo qué era y qué representaba, los hombres que habían sido enviados por Cornelio estaban preguntando por la casa y llegaron a la puerta donde estaba él hospedado. Versículo 18 dice, y llamando si moraba y un Simón que tenía por sobrenombre Pedro, dice que en el versículo 19, mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu Santo, he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Aquí yo veo conexiones tan exactas. Cornelio enviando a sus servidores, el Señor hablándole a Pedro, y ellos llegando cabal a la puerta y el Señor advirtiendo a Pedro que no dudara de el mensaje que ellos llevaban. En el versículo 21, entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Les dijo, he aquí yo soy al que buscáis. Mire qué lindo, él ya sabía cuál es la causa por la que habéis venido, porque eso todavía él no lo sabía. En el versículo 22 dice, ellos dijeron, dando testimonio que Cornelio el centurión, varón justo, temeroso de Dios, y que da buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír todas tus palabras.
Allí Pedro entendió por qué había sido llamado. La actitud de Pedro dice en el versículo 23, entonces, haciéndoles entrar, los hospedó y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos hermanos de Jope. Recordemos que Pedro estaba como hospedado en la casa de un personaje que era curtidor, y ahora él se toma la libertad de hospedar a estas personas, y no se van solos, se van con mucho más gente. El versículo 24 se da el encuentro, porque al otro día entraron a Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. O sea, Cornelio preparó un escenario para que se diera lo que vamos a ver. Cuando Pedro entró, Cornelio salió a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. El versículo 26 dice, mas Pedro lo levantó diciéndole, levántate, pues yo mismo también soy un hombre, no permitiendo que se le diera a Pedro la gloria. Y qué lindo, ¿verdad? Porque él pudo decir, ay, yo sí voy a ver esta conversión, qué bueno que me adoren. Y esto debe ser claro para los ministros, que toda la gloria de lo que ellos puedan hacer le pertenece al Señor, ¿verdad? Porque Pedro nos da un ejemplo. El versículo 27 dice, y hablando con él, entró y encontró a muchos que se habían reunido. O sea, era una asamblea grande de familia, amigos íntimos. Y en el versículo 28 y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es que un varón judío se junte o se acerque a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o llame inmundo. A Pedro no le mostraron de ningún hombre, sino de algunas aves, pero él entendió el mensaje que él no había podido asimilar antes. En el versículo 26, Pedro no deja que Cornelio se postre ante él, pero en el versículo 28 pone el equilibrio de la identidad en cuanto que es un hombre redimido, ya no es común. El versículo 29 ahora pregunta, ¿por qué le llamaron y que vino con solicitud sin replicar? Pero quiere saber la causa, aunque él ya sabía porque ya se lo habían dicho para que él fuera a hablar. Y en el versículo 30, 31, 32 y 33 detalla cómo un ángel le dice que se agradó de él y cómo le dio instrucciones detalladas donde encontrar a Pedro, y que Cornelio y muchas personas más estaban en la presencia de Dios. Recordemos que en el versículo 30 dice que hacía 4 días a la hora indicada estaban orando, ayunando, cuando se les presentó el ángel. Ellos piden que Pedro diga lo que querían oír, todo lo que el Señor tenía para ellos. El ángel lo pudo haber hecho, pero la tarea de los ángeles es una y la de los hombres es otra. El versículo 34 dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Vimos cómo él se explica que un judío no podía acercarse a un extranjero, ¿verdad? Pero hoy él les dice, ¿verdad?
entiende. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. El Señor, hermanos, no tiene favoritos. Todos somos sus siervos y somos sus hijos, ¿verdad? El versículo 35 dice que sino que en toda nación, ya no solo en Israel como antes, se agrada del que le teme y hace justicia. Contrario a lo que decía Santiago 4:6, pero la mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, Dios estaba buscando en la nación que fuera justa, que no fuera altiva. Y por eso Santiago lo menciona ahí. Versículo 36 dice que el hombre envió mensaje, no, perdón, el Padre envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo, Señor de todos. 37. Vosotros, ellos sabían, lo divulgaban en todo Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Él viene a explicarles a él que ellos sí habían oído como Juan había predicado. Pero aquí él empieza a dar testimonio del Padre y del Hijo. El versículo 38 dice, ¿cómo? Les está explicando. Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. La prioridad de Jesús, además de hacer el bien, era libertad a todos los oprimidos. Y sigue siendo para el Señor una prioridad, porque para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras que el diablo había logrado encarcelar. En el versículo 39 dice, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. Era necesario aquí y no en el cielo, donde no existe pecado, ni muerte, ni dolor. El Señor padecería. Luego les enfatiza a quien mataron, colgándole en un madero, una muerte cruel que era la consecuencia de una mala conducta de los homicidas y de los ladrones. ¿Verdad? Y nuestro Señor no tenía pecado. Él se expuso para llevar los pecados de cada uno de nosotros y darnos la oportunidad de vivir en su gloria eterna, siendo el requisito indispensable recibirle como lo que Él es, Salvador de nuestra vida. Y aunque la muerte física llegue, habrá una vida espiritual. Y todo esto se los está explicando Pedro. Y usted dirá, ¿y usted cómo sabe todo esto, hermana Ani? Pablo le dijo en la primera carta a los Corintios 2:12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Es necesario que nosotros siempre estemos recordando lo que el Señor ha hecho con nosotros. No se nos debe de olvidar que el madero era para, como dijimos, para ladrones, para homicidas, y el Señor tomó nuestro lugar para que nosotros hoy tengamos la identidad de hijos.
En el versículo 40, Él da testimonio, dice que aunque fue crucificado, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestare. Pero eso fue algo lindo, ¿verdad? Y esta manifestación no fue a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. Y dice, a nosotros que comimos y bebimos con Él, después que resucitó de los muertos. Aquí les está dando toda la trayectoria de Jesús, cómo vino, cómo fue despreciado, fue muerto, resucitado, y ellos pueden en el versículo 41 dar ese testimonio, porque ellos habían compartido con Él. Y nosotros no hemos compartido físicamente con Jesús, pero sí hemos compartido con Él los milagros, su amor, su cuidado, su consolación. Y por eso nosotros también somos testigos. En el versículo 42 dice, y no nos mandó que predicásemos al pueblo y que testificásemos y nos mandó a que predicásemos al pueblo y que testificásemos que Él es el Dios que ha puesto por juez de vivos y muertos. Y qué lindo entender que el Padre puso a Jesús para juzgar a los vivos y a los muertos. El versículo 43 dice, estos dan testimonio todos los profetas de los que en él creyeren recibirían perdón de pecados por su nombre. Y podemos ver en Isaías 35:6 donde está anunciado que vendría el Señor. Versículo 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, mire qué lindo, cayó sobre todos los que oían el discurso. Ya dijimos que era Cornelio, su familia, sus invitados, amigos, pero el Espíritu Santo cayó. Dice el 45, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo. ¿Y cómo sabían ellos? Versículo 46 dice, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Y yo pienso que es importante y a veces, hermanos, no mucho solemos hablar en lenguas, pero mire, hablar en lenguas tiene una conexión directa con el Espíritu Santo y sobre todo magnifica al Señor. Ahora veamos la soberanía en el 47. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados? Estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros. Y fíjese que aquí Dios no tiene reglas así que digamos nosotros, Él puede cambiar muchas cosas. Porque nosotros la palabra dice que el que cree y fuere bautizado será salvo. Y está hablando del bautismo en agua. Pero aquí ellos no habían sido bautizados en agua. Ellos estaban ya preparados en su corazón para recibir el Espíritu Santo. Sin embargo, también fueron bautizados. Porque en el versículo 48 dice, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Ahora, esto es importante, hermanos, porque tenían interés ellos en que
Cornelio, sus amigos, su familia fueran instruidos en la fe cristiana. Y entonces, por eso es que este libro de los Hechos vemos nuevamente un derramamiento del Espíritu Santo. Haciendo un resumen, la iglesia siguió creciendo y Pedro fue el que inició en romper barreras que existían entre judíos y gentiles. Aunque el llamamiento y cuidado para Pablo también era, ¿verdad? Pedro fue el vocero en Jerusalén en el Pentecostés proclamando el evangelio a los judíos. Luego con Juan fueron a Samaria a que recibieran el Espíritu Santo. Tenía autoridad, prestigio, medios económicos. Cornelio, personas que le servían, era devoto, piadoso con toda su casa, compartía verdades espirituales, no solo dinero. Daba generosamente y oraba siempre. Durante su carrera militar había llegado a conocer la religión judía, a la que se había convertido, la religión judía, y la practicaba bien. Su origen era romano. No permitió ser circuncidado y bautizado, por eso no era admitido en la comunidad judía, sino era rechazado de ellos. El Señor tuvo en cuenta sus ofrendas porque vio su preocupación por los pobres. En su oración de las 3 de la tarde se le apareció el ángel, al que tuvo temor y le preguntó: ¿qué es, Señor? Y el ángel le respondió: tus oraciones y generosos donativos a los pobres han ascendido y tenidas por presentes ante Dios. Y esto, mire, hermano, nos enseña que lo que hacemos en secreto, el Señor lo ve. ¿En qué consistían las oraciones que Cornelio presentaba a Dios? Porque ahora un enviado le asegura que su conducta y devoción al Señor las tenía presentes. Y el ángel le indica de enviar hombres a Jope y hacer venir a Pedro. El viaje era largo, de 10 horas. Desde pequeño, Pedro aprendió como judío que no debía entrar en casa de un gentil. Y ahora iba a ser puesto a prueba porque Cornelio era gentil. Además, tenía una visión con respecto a comer lo que por ser judío no había comido en su vida, preparándole para que predicara el evangelio a Cornelio. El prejuicio cultural muchas veces no nos deja predicar. La visita de Pedro a la casa de Cornelio y que comiera de todo fue una abolición del Señor a las leyes cristianas judías, así como los gentiles pudieron ingresar a las filas de la iglesia. De otra manera no hubieran hospedado a los soldados en la casa de Simón y no les hubieran dado de comer. Ahora veamos el viaje. Al llegar a la casa de Cornelio, Pedro llevó a algunos hermanos de Jope como testigos oculares que den fe de su visita a casa de un gentil. Cornelio espera con expectación el arribo de Pedro, invitando, como le dije, a parientes, amigos cercanos. Y al entrar, Pedro se arrodilla y le adora, pero es enseñado que entre ellos no hay barreras y son iguales, aunque sí debemos de honrar a nuestras autoridades, pero no arrodillarnos ni venerarlas. Los líderes debemos dar ejemplo en ser un servidor, porque el único adorable, según Marcos 31, es Dios. Los méritos de Cornelio, sus oraciones fueron tan efectivos, pero necesitaba el evangelio en su casa. Por eso Pedro empieza: ustedes saben, cuando les empezó a hablar, y describe el sufrimiento, la muerte y la resurrección de nuestro Señor, así como la orden de que mientras Pedro hablaba, el Espíritu Santo cayó sobre todos los
oyentes, dice. Mire, qué lindo, qué derramamiento en la casa de Cornelio. Pedro es de nuevo testigo del derramamiento del Espíritu Santo, no solo en judíos, sino ahora en gentiles, en Cornelio y en sus invitados. Qué invitación maravillosa hizo Cornelio a su familia y a sus amigos. Y pienso qué importante sería que nosotros pudiéramos hacer lo que hizo Cornelio, invitar y que alguien predicara, ¿verdad? Entonces, es maravilloso este libro de los Hechos porque allí vemos cómo abundó el derramamiento. Y es importante, como le decía, este libro, porque con base a todo esto fue que los apóstoles que quedaron siguieron escribiendo cartas, como Juan, como Pedro, como Pablo, que escribió la mayoría. Pero es importante este libro de los Hechos porque marca una era especial para la gentilidad. Así de que vamos a orar y darle gracias al Señor por esta noche. Padre, gracias te doy por la bendición de poder estudiar tu palabra, Señor, y ver que los milagros que hiciste antes, estás dispuesto a hacerlos hoy. Y que tú dijiste que la casa postrera sería mejor que la primera. Tenemos, Padre, que hacer lo mismo que ellos hicieron, porque el tiempo se acorta. Estamos oyendo, Padre, que están escribiendo cartas de paz, 10 países en paz, pero también debemos de recordar que tu palabra dice, cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos calamidad. Y esto anuncia, Señor, que tu venida está cerca y que debemos, Señor, manifestar lo que de ti hemos recibido, Padre, consolando, anunciándote, viviendo una vida en rectitud, Padre, para testimonio. Que vean, Señor, lo que tú puedes hacer con un hombre o con una mujer, que teníamos vidas diferentes, pero que hoy, Señor, queremos ser transparentes delante de ti, Señor. Te pido, Padre, que sigas hablando a nuestros corazones, Señor, por favor, te lo suplico. Que tu Espíritu Santo, Padre, nos haga realmente hacer la tarea que ellos hicieron, porque la mies es mucha y los obreros son pocos, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Que el Señor les bendiga a Ani de Trejo, con muchas bendiciones para usted. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando, Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas.